¿Estamos en un momento de burbuja ahora mismo en el sector tecnológico como pasó en el año 2000? ¿Estamos ante un exceso de euforia que nos lleve a seguir subiendo para luego el que le pille el carrito de helado se coma una caída importante? ¿Qué están diciendo los expertos de Wall Street? ¿Qué dicen los analistas? ¿Es realmente esto sostenible o no? ¿Puede haber burbuja o componente burbujístico? Igual le queda música a la fiesta. Antes de ver el vídeo al completo, recuerda darle a like, suscríbete a mi canal si te gusta este contenido y déjame tu comentario, que lo estoy esperando. Bueno, aquí arrancamos este programa de las claves, como siempre, lo más relevante para mí en economía y mercados, lo que considero que puede ser, o donde puede estar más el foco en términos semanales o de lo que más se está hablando, también lo que me dicen expertos de Wall Street, ya sabéis que tengo fuentes desde allí, y siempre es interesante ver dónde está el foco puesto en la actualidad y qué se está diciendo, tanto en España como en Estados Unidos. Antes de nada, PQ, dices que siempre te suscribías y que me ves por YouTube, ahora en directo por primera vez. Pues muchísimas gracias por animarte, por suscribirte, por verme desde YouTube, que aprovecho para los que lo veáis esto desde YouTube, agradeceros máximamente el apoyo que me dais, los likes que me dais, los comentarios que dejáis. Así que bueno, si os gusta este contenido a lo largo del directo, que también lo diré después, si os va gustando este contenido, si lo veis en diferido en YouTube, por favor, hacedlo visible. Oye, qué bien, qué análisis, me parece interesante, esto no me ha gustado, esto me ha gustado, todo desde el respeto siempre es bien recibido. Y bueno, pues si os suscribís al canal, si sois nuevos y lo veis esto y, oye, no he conocido a este tío absolutamente de nada y me ha gustado cómo hace las cosas, pues si os suscribís yo, encantado de la vida. Pero antes de nada, ya sabéis que este espacio está patrocinado por Trade Republic, que es la plataforma que utilizo para invertir a largo plazo. Es la que utilizo para invertir en ETFs y ya sabéis que la semana pasada, y lo hicimos aquí en vivo y en directo, invertimos una parte táctica en un ETF de China, que es el MSCI China Tech USD. Un ETF que es el eShares de BlackRock y que me parecía interesante a nivel comisiones, a nivel que es un fondo de acumulación y a mí me gustan más, y ahí lo tenéis. Esto no es una recomendación de inversión, sino es algo que hicimos y que lo podéis chequear en el vídeo de la semana pasada o en el directo de la semana pasada, valga la redundancia. Pero bueno, ha salido bien la apuesta, había gente que me ha escrito por privado y me dice, joder Héctor, qué bien, tal, no sé qué, como si tuviera yo información privilegiada en este sentido. Bueno, yo lo único que conocía es que los flujos en renta variable china habían entrado, que si queréis luego lo vemos, que ha sido una auténtica barbaridad. Mira, lo vamos a poner, dame un segundito, aprovechando esto de China, pero ha sido más, os lo digo honestamente, ha sido golpe de suerte en el timing de entrar, que luego esto igual se revierte, pero mirad la cantidad de dinero que ha entrado en fondos de China en la última semana, que es justo cuando he entrado yo. Aquí, fijaos la cantidad de pasta que ha entrado en fondos de China, de bolsa china. Yo en tecnológicas de China, es el fondo en el que he invertido aquí, que lo veis, y que tenemos ahora mismo un 6,64% de rentabilidad en una semana. Con lo cual, oye, pues me anoto el tanto en ese sentido, pero ha sido un golpe de suerte, la verdad, el timing. A veces el timing llevaba mucho tiempo pensando que entró en tecnológicas por la sangría tan fuerte que había en China, y ahí entramos, ya lo veis, un 6,64% de rentabilidad, lo veis aquí, un 6,64% de rentabilidad en una semana, pero me decía mucha gente, ¿vas a vender? Y ya os dije, no voy a vender porque mi apuesta es de largo plazo e incluso en correcciones es posible que aumente la posición. Es suerte, la verdad, como dice Chris, dice, te honra hablar de golpe de suerte. Es que es la realidad, o sea, yo llevaba mucho tiempo pensando entrar en tecnológicas chinas y he tenido suerte, ya está, porque he entrado prácticamente en el suelo de corto plazo, pero es que esto igual mañana se cae. Mi perspectiva es largo plazo. Y lo que os iba a decir, que yo invierto a través de Trade Republic en este tipo de vehículos porque además de invertir en ETFs como este de China, que, como os digo, comisiones que me parece interesante y shares, hay un montón de opciones a través de las cuales podéis invertir en China y en otras regiones, en SP500, en lo que queráis, ¿no? Pero además de todo esto, el dinero que no se invierte se remunera al 4% anual. Tiene una cuenta remunerada del 4% anual, que lo he ido demostrando tanto a los habituales como a los que no lo sois, habituales. Cómo va lo que es la posición general, ¿no? Y la posición general, aquí lo veis, que son 2.548. Pues mira, con 2.500 netos que hemos metido, hemos sacado ya 48,85 de beneficio, de momento, entre la posición esa de China de la semana pasada y entre la cuenta remunerada al 4% que te van dando los intereses mensualmente.
lo que sería correspondiente al 4% anual. Así que nada, echadle un ojo a la plataforma, que yo creo que merece mucho la pena. Insisto, no os estoy recomendando nada, sino os estoy compartiendo lo que yo hago, y yo creo que compartir es vivir. Así que echadle un ojo, lo tenéis en el chat, aquí os lo pasa Chris, y si lo veis desde YouTube, en la descripción del vídeo tenéis el enlace a la plataforma para que la podáis descargar, si lo consideráis interesante, que para mí lo es mayúsculamente. Y bueno, pues además también en el comentario fijado lo tenéis, así que eso, echadle un ojo. Este es el MSCI China Tech de BlackRock y Shares. Es donde entré yo en China. Además, en otras cuentas, ya lo sabéis, tengo ETFs de oro, que es una posición muy estructural de mi cartera, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos al lío, gente, de las claves, que yo creo que es lo más interesante que veis siempre vosotros de este vídeo, y que, bueno, compartir con vosotros mi visión, mi punto de vista, equivocado o no, pero, bueno, desde el humilde análisis que puedo hacer, pues cómo veo las cosas y dónde está el foco en términos globales y generales. Punto número 1. Vamos a la primera clave interesante, que son, una vez más, centrarnos en expectativas de tipos de interés, y luego os voy a enseñar por qué esto es importante. Ver cómo está posicionado el mercado y si esto es interesante de cara a un medio plazo o no. Porque ahora mismo, y lo veis aquí en pantalla, lo voy a hacer un poquito más grande, en marzo no se esperan bajadas de tipos de interés. No se esperan bajadas de tipos de interés después de los últimos movimientos de la Reserva Federal. Pero en marzo no se esperan, pero en mayo sí. En mayo, como veis aquí, se espera con el 58% de las probabilidades que se recorten tipos un 0,25%, 25 puntos básicos. 41,2% de que se queden los tipos igual. Pero de momento gana el que se recorten los tipos de interés. ¿Por qué me parece interesante todo esto? Porque una cosa son las expectativas y otra cosa lo que termina pasando en los mercados. Y esto es muy caprichoso si nos ponemos atrás en el tiempo y si miramos con el retrovisor cómo eran las expectativas y lo que ha terminado sucediendo. Por tanto, tanto en el mercado de bonos como en la bolsa, que se están descontando incluso 6 o 5 bajadas de tipos de interés, hay que mirar esto con cautela. Y lo digo desde la humildad, es mi visión, puedo estar equivocado, pero el histórico nos dice o nos habla de la última década o las últimas 2 décadas incluso, que hay que tener prudencia con lo que se va descontando por parte del mercado en el tiempo real. Estamos hablando del tiempo real. ¿Por qué? Mirad esta ilustración, esta fotografía, este gráfico de Wall Street Journal, de las expectativas frente a la realidad. Y esto es desde el año 2005 en adelante. Desde el año 2005 en adelante. ¿Qué esperaba el mercado en cada momento? Para un poco retratar la situación actual y extrapolarlo en qué se está viendo en el mercado y si de verdad esto lo podemos tener muy en cuenta, poco en cuenta o cómo, ¿no? Exactamente. Pues yo en cuarentena, como siempre. ¿Por qué? Pues que fijaos en el ciclo de subidas antes de la crisis del 2008, como aquí se esperaba una pausa de los tipos, hasta aquí van a llegar los tipos y siguió subiendo, siguió subiendo, siguió subiendo. Aquí se esperaba otra pausa, aquí se esperaba otra pausa, aquí se esperaba que los tipos iban a llegar más altos y luego hubo una pausa y cuando empezaron a descontarse recortes, parecía que los suelos iban a estar aquí, iba a estar aquí, o iba a haber tipos altos por más tiempo. Esto es la crisis del 2008, ¿no? Luego que iban a bajar paulatinamente y se iban a quedar ahí. Aquí que hubo una subida, pensaban que iba a haber una subida hasta el 4%. ¿Y la realidad cuál fue? Tipos al cero. Pero es que cuando estaban los tipos al cero decían, no, ya subirán. Mirad la de veces que pensaron ya subirán los tipos de interés, según lo que descontaba el mercado. Vamos, credibilidad menos 40. Siguiendo esta base. Pero es que aquí decían que iban a subir, aquí también decían que iban a subir mucho más de lo que terminaron subiendo. Este es el ciclo del 2020. Y aquí ya, pues eso, tampoco se acertó con el momento de subida ni con el momento de bajada, porque con la pandemia, y esto nos pilló a todos con el carrito del helado, se bajaron de nuevo a niveles del cero. Una vez más, ¿no? ¿Y ahora en qué momento estamos? En este ciclo. Es que este gráfico que de Wall Street Journal, insisto, me parece súper interesante y como contarlo con la primera clave de cuidadito en emocionarnos con los tipos de interés y con el dinero que va a estar más barato, que sí que lo va a estar porque va a haber baja de tipos, pero igual 5 o 6 nos estamos pasando de rosca, ¿eh? 5 o 6, igual estamos diciendo, vamos a dar con una piedra al avión que está allá arriba. A lo mejor no das al avión. De hecho, lo más probable es que no le des al avión, a no ser que pasen cosas raras
Y cosas raras vamos a entender como que se desacelere todo esto más de lo que ahora mismo está descontando la mayoría de los bancos de inversión. Que la mayoría de los bancos de inversión, y os anticipo, están en la tesis del soft landing. Quitando Goldman Sachs, que dice que va a haber un escenario de ricitos de oro. El resto de bancos de inversión lo que dice es que va a haber aterrizaje suave, que va a haber de crecimiento, que se va a desacelerar el crecimiento económico, pero que no va a haber recesión económica fuerte, sino o con muy poco impacto en el desempleo. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, según ese esquema, tirar la piedra y dar al avión sería que viene una recesión gorda. Algo que ahora mismo el consenso dice que es improbable o muy poco probable. Con las elecciones en marcha, con las emisiones de deuda meteóricas y con QEs si los implementan a partir de marzo por parte de la Reserva Federal. Con ese contexto, pues es cada vez más improbable. Y ya hemos dicho aquí en muchos programas el porqué de la no recesión en 2023 y el porqué puede haberla en 2024, pero también puede no haberla. Hay esa dualidad. Y hoy que charlábamos con personas de la industria financiera, que por eso también el programa ha comenzado un pelín más tarde, hoy que hablábamos con gente de la industria financiera en una comida, pues decían un poco, decíamos que la situación está más que nunca de partido a partido. Es decir, por un lado, en la industria financiera se están reajustando presupuestos en algunos departamentos, esto es información, y por otro lado, aunque se reajusten presupuestos, les está yendo muy bien a nivel financiero, a nivel de captación de clientes, a nivel de muchas partidas, ¿no? Entonces, por un lado están con el pie en el freno y con el otro en el acelerador. Esto es información, no es opinión. Por un lado, con el pie en el freno y con el otro en el acelerador. Entonces, en este contexto, ¿qué podemos ver? Uno, que estas expectativas no me las trago y a la vista está que esto ha fallado más que una escopeta de feria. Una de las malas, además, ¿eh? Una de las ferias de las malas. Además, que eso no me lo trago, uno, y dos, que estamos en un contexto de ir viendo día a día. Me dice por aquí por el chat Gisela, dice, Héctor, ¿ves probable una bajada de tipos en marzo si se desploma la banca regional? Por supuesto, claro. Si además la Fed ha dicho, por eso digo, eso sería darle al avión. Y puede pasar, en un contexto en el que se les vaya de las manos a la Fed, que puede pasar perfectamente. Por supuesto que puede haber bajada de tipos agresiva. Lo que yo siempre he dicho, y volviendo y retomando el análisis, es que si hay bajada de tipos acelerada, como está descontando ahora mismo el mercado, será de la mano de una recesión económica y una desaceleración mucho más grave de lo que se prevé por parte del consenso. En ese barco estoy todavía. Yo lo que digo, esto no es creíble, de recortar 6 veces los tipos de interés, es sin recesión o sin que se dispare la inflación. Yo creo que eso queda claro, ese concepto. Me parece muy interesante lo que planteas por aquí, por el chat. Por cierto, muchas gracias por tu pregunta. Pero yo siempre he dicho esto. Bajadas de tipos, si no hay impacto en el desempleo ya, es porque o hay un problema grave que puede desembocar en una recesión económica, o si no hay ese problema, si hay una bajada de tipos porque Powell, no sé, le da un bahío. Si le da un bahío a Powell, pues igual puede pasar, ¿no? Pero se calentaría la inflación. A mi modo de ver, habría mucho riesgo de que la inflación se volviera a calentar y muy fuerte. De hecho, es más, os digo más. Estamos celebrando el fin de la inflación. Esto no va a entrar hoy dentro de las claves y lo profundizaré mucho más en ello en el programa del jueves. Análisis que no os podéis perder el próximo jueves. Tema inmobiliario en Estados Unidos. Ligado a burbuja o no burbuja también. Que hoy vamos a hablar de ese concepto, pero el jueves vamos a profundizar más en eso y a desnudar también la situación de los precios. De si estamos descorchando el champán demasiado pronto con respecto a los precios, a la inflación, etcétera. Y os doy el anticipo de cara al jueves para que no os lo perdáis. Os lo doy. Los precios de la vivienda en Estados Unidos están volviendo a subir con fuerza. Los precios de los alquileres en Estados Unidos, que se estaban desplomando, están volviendo a subir con fuerza. Recordad lo que pesa el inmueble en la cesta de la inflación. Es un tercio prácticamente del conjunto del IPC. No se va a notar a corto plazo, pero hay riesgo de que se recaliente todo esto. Y estamos muy haciendo así sin llegar a meta, ¿no? Levantar los brazos, ¿no? No sé si habéis visto un meme que salía de alguien que iba a ganar, no sé si en un triatlón o en una prueba de atletismo o algo así, que iba celebrando durante toda la recta de meta, iba, tal, no sé qué, dándose golpes en el pecho, bien, bien, no sé qué. Y luego en el último segundo le pasan. Espérate que no le pase eso a las instituciones con respecto a la inflación, porque estamos muy triunfalistas.
Y yo digo simplemente cautela. No digo que esto vaya a pasar, digo que cautela, que hay que mirar los datos y que cuidado. Mañana tenemos dato de inflación, es una de las claves con respecto a los datos macro. Pero es así, ¿no? Es así. Con respecto a esta primera clave, por no ahondar mucho, observad históricamente este gráfico de Game of Trades, que no Game of Thrones, Game of Trades, que es una cuenta que me gusta bastante seguir y que me parece muy interesante. Observad, siempre que se han subido tipos de interés de manera acelerada, las ocasiones en las que ha habido aterrizaje forzoso y las ocasiones en las que ha habido aterrizaje suave. Pues mirad, ¿cuántos aterrizajes? Vamos a ponerlo con diferentes colores, porque yo creo que es más ilustrativo. Vamos a poner rojos aterrizajes, aunque ya lo tenéis aquí marcado, ¿no? Pero observad todos los aterrizajes forzosos y los aterrizajes suaves. Es decir, en los 13 últimos ciclos de subidas de tipos de interés como el que hemos tenido actualmente, en 10 ha habido aterrizajes duros y en 3 aterrizajes suaves. En el 68, es un ejemplo que siempre hemos puesto, el del 68, vamos a poner esto en verde, por cambiar de color. En el 68, en el 84-85 y a principios de los 90 en torno al 92-93. Los únicos aterrizajes suaves que hemos visto en este ciclo. Entonces, vamos a seguir vigilando todo y cuidadito con las expectativas de tipos de interés, que las carga el demonio. Es mi opinión. Puedo estar equivocado y a veces es verdad que esta manera de ser tan asertivo y de ser tan contundente a la hora de hablar me juega malas pasadas con algunos comentarios de trolecitos de YouTube. Pero bueno, os quiero igualmente a los trolecitos y muchos os bloqueo. Lo siento, ya lo siento, pero es que me canso. Así que bueno, esto como primera clave, ¿no? El demonio, cuidadito de las expectativas de los tipos de interés. Pero vamos a la segunda, que es la que me parece más relevante de todas. Siempre os pongo la segunda como la más extensa, la que tiene todo por ver. Y lo que están hablando en Wall Street, en firmas de análisis, en bancos de inversión, expertos independientes. Y es lo que estamos viendo aquí en pantalla. Situación de las bolsas, situación en concreto de las tecnológicas. ¿Estamos en un momento de burbuja ahora mismo en el sector tecnológico como pasó en el año 2000? ¿Es realmente esto así? ¿Estamos ante un exceso de euforia irremediable que nos lleve a seguir subiendo para luego el que le pille el carrito de helado se coma una caída importante? ¿Es este el contexto? ¿Las valoraciones son sostenibles? ¿Qué están diciendo los expertos de Wall Street? ¿Qué dicen los analistas? ¿Es realmente esto sostenible o no? Pues vamos a verlo esto directamente. Sector tecnológico. Ahí tenemos el Nasdaq por capitalización de mercado y por porcentaje de capitalización de mercado. Este gráfico que compartía Albert Edwards de Société Générale, que es el que siempre sigue el mercado norteamericano dentro de la firma de análisis. ¿Qué tenemos o qué dice Edwards, ¿no? Hablaba de si esto era una burbuja o no, similar a lo que vimos en el año 2000. Porque fijaos los niveles que estamos viendo a nivel valoración, ¿no? Y a nivel de lo que se está empezando a capitalizar dentro del mercado. Y lo que dice Edwards es que sí que puede haber un componente de burbuja ahora mismo en el espacio de la tecnología, pero que cuidadito con decir que esta burbuja es un descenso inminente. Que quizá incluso pueda ser una burbuja incipiente a la que pueda quedarle demasiado recorrido, o que le pueda quedar mucho recorrido y que por eso empiecen a producirse entradas importantes de dinero, que esto lo que hagan es que suba, con correcciones intermedias por supuesto, pero que cuidadito que esto puede ser bastante incipiente. De hecho dice, no cabe duda que el sector ofrece una prima elevada en comparación con el mercado en general, es decir, hay que estar en el barco de la tecnología. Eso es lo que dice Edwards, hay que estar en el barco de la tecnología. Y yo añadía por ahí, es decir, que podría quedar fiesta, según este contexto. Que aunque pueda haber burbuja o componente burbujístico, igual le queda música a la fiesta. Igual son las 3 de la mañana y no son las 6 de la mañana todavía. Eso es lo que plantea Edwards. Y me parece interesante. Y a las tendencias, como dice nuestro amigo Dorgonito aquí en el chat, hay que verlas desde el punto de vista positivo. Y esto, a nivel tendencia, es imparable. Si vemos un gráfico del Nasdaq, lo vamos a poner ahora mismo en tiempo real, no lo tenía por aquí abierto. Si vemos un gráfico del Nasdaq, por cierto, os voy a enseñar hoy una herramienta nueva que tenéis que echar un ojo, que voy a empezar a utilizar con todos vosotros,
y que es la bomba. Y que es la bomba. Ahora os lo digo, pero mirad el Nasdaq, ¿eh? A nivel de tecnología. Es que esto es... Es que esto no es que sea alcista, es que esto es mega alcista y alcista de lo alcista. Esto es un cohete subiendo al espacio. Vale, un cohete subiendo al espacio puede dar vértigo, pero ¿hasta dónde puede llegar este nivel? ¿Hasta dónde se puede extender? Es que incluso fijaos si las tecnológicas, que no son las 7 grandes, empiezan a subir y a subirse al barco. Pues todavía, con mayor motivo, esto le puede quedar más subida, ¿no? Una cosa es que le pueda quedar más subida y que sea una especulación que siga tirando. Y otra cosa es que de fondo sea sano. Vamos a saber diferenciar las dos cosas. A mí me da igual, a nivel inversor particular, que sea sano o que fume Ducados. Me da igual la tendencia. Que sea sano o que fume Ducados. A nivel especulativo. A nivel estructural yo digo, uff, es que fuma Ducados. Esta tendencia está fumando Ducados. Entonces me da un poco de cuidado. Pero a nivel táctico, ir implementando estrategias de trading para entrar-salir, es que está claro lo que estamos viendo ahí. Y estoy de acuerdo con lo que dice Edwards completamente. ¿Cuándo se frena? Nadie lo sabe. Ni vosotros, ni yo, ni nadie lo sabe. No sabemos cuándo esto se va a frenar. Lo que sabemos es que la tendencia es mega alcista y que la tendencia es, como decían en Oliver y Benji, el balón es tu amigo, pues la tendencia es tu amiga. Y a las tendencias amigas hay que vigilarlas y seguirlas. ¿Con un pie en el freno, como hablábamos antes? Pues sí. ¿Estructuralmente me subo? Pues por lo que hemos hablado siempre en términos macro, yo estructuralmente no me subo. Tácticamente sí me subo. Jesús Pinazo, muchas gracias por pasarte y saludar. Y Confra dices, mira Nvidia a más 700, ¿esto qué cojones es? Perdonad por la expresión. Yo no soy seguidor de Nvidia, no tengo Nvidia, por ejemplo, en cartera. Pero es para mí, lo he dicho muchas veces, es una burbuja importante, pero una burbuja a la que le puede quedar recorrido. Vamos, hay tweets míos hablando de esto, de la valoración de Nvidia, que es una locura. Pienso exactamente lo mismo, de hecho pienso que su valoración es todavía más elevada, pero que puede que tener recorrido muchísimo más. Es que me da igual que sea burbuja o no, no estamos entrando en fundamentales. Estamos analizando desde un punto de vista especulativo y técnico ahora mismo. Y especulativo y técnico es una cosa, y otra cosa es situación fundamental, ¿no? Jesús Pinazo, muchas gracias por esa sub, te mando un abrazo enorme, gracias por suscribirte al canal. Pero, ¿a qué quiero ir con todo esto? Se está comparando mucho. Ojo que puede tener mucho recorrido esto y que cuidadito con los que... o con compararlo directamente con lo que pasó en el año 2000, en concreto en las tecnológicas. Nvidia no es ni Microsoft del año 2000, como tal, pese a ese descuento de la inteligencia artificial. Tiene una base mucho más sólida, es un empresón. Hay muchas compañías que están invirtiendo en inteligencia artificial que no tienen nada que ver con las .com y que generan, que sí que están generando ingresos y beneficios. No hay tantas compañías como sucedía en el año 2000 que tengan directamente pérdidas en sus balances y que no sean monetizables. Es una circunstancia diferente. Sería una burbuja distinta a lo que vimos en aquel momento. ¿Vale? ¿Y por qué os digo todo esto? Quiero enseñaros un punto importante. Mirad los márgenes que están teniendo las compañías tecnológicas en términos fundamentales. Este gráfico de BlackRock, que me parece muy importante y muy interesante y que tenéis que conocer. Observad los márgenes que tienen las grandes tecnológicas, las 7 tecnológicas. Mirad la diferencia con el SP500 a nivel margen, ¿eh? El diferencial que hay se ha estrechado. Se ha estrechado, pero hay una diferencia importante. Es decir, son modelos de negocio, aquí lo veis, ese margen, son modelos de negocio mucho más sólidos que lo que podíamos ver en el año 2000. No tiene nada que ver esto con el año 2000. Por tanto, pese a que se están inflando las expectativas, que es completamente cierto y a nivel fundamental, a mí me parece que esto es locura absoluta, pero pese a que se están inflando las expectativas, por poder le puede quedar un recorrido importante. Es que no sabemos hasta cuándo va a acabar la euforia de la gente por este tipo de títulos, por los fondos indexados, por la inteligencia artificial en concreto. No hablo de la gente a nivel retail que esté comprando Nvidia, que por supuesto también, sino
que mucha gente entra en este tipo de títulos porque se compra un indexado del SP500 y el SP500 tiene que ponderar en los valores que más capitalizan, y muchas gestoras tienen que comprarse las 7 magníficas para justificar, porque se están tirando mucho, y para justificar números tienen que comprarlas por peso y por capitalización, porque el foco está ahí. Y bueno, esto es una pescadilla que se muerde la cola, que se va haciendo grande, que se van generando cada vez más expectativas mucho más importantes, y que no sabes hasta qué punto puede frenar. Es que nadie sabe cuál es el techo de un movimiento especulativo. Y por eso, pues, joder, vamos a beneficiarnos, claro que sí. Vamos a subirnos al barco hasta que en algún momento... y yo muy tácticamente, ya os lo digo, tácticamente. Yo muy tácticamente. Quien quiera estructuralmente, pues oye, le puede ir de PM. Quien quiera esto hacerlo de manera más estructural. Pero yo muy tácticamente, porque a mí me da, pese a que los márgenes son más estables que en el año 2000 y tal, pero yo creo que esto tiene componente de burbuja, honestamente lo digo. El jueves profundizaremos más en esto y en situación de los precios, situación macro y tal, pero para mí hay un componente ahí, está claro. Un componente que se puede aprovechar, ¿no? Me dices por aquí, Rodrogado, que Bitcoin a 50.000, y yo contento con esto, ya os lo digo, que tengo posiciones tácticas en Bitcoin, lo he dicho muchas veces, antes de lanzar el ETF, casi un mes y pico antes del lanzamiento del ETF, empecé a generar posiciones tácticas en Bitcoin. Del 5 al 7% de mi cartera general, si englobamos mi cartera con inmobiliario, con oro, con 1000 cosas que tengo dentro de cartera, renta fija, etcétera, entre el 5 y el 7% es Bitcoin ahora mismo, con lo cual... contentísimo estoy, gente. La verdad. Es así. Yo lo veo así. Luego voy a ir a lo de los sectores rezagados. Es uno de los puntos últimos. Es la quinta clave, Gisela. Que con respecto a lo que me dices de sectores rezagados. He hablado antes de China y de la inversión a través de China en Trade Republic, que lo considero las tecnológicas chinas que están súper rezagadas. Y que he invertido. Invertí la semana pasada... y tuve suerte con el timing, la verdad. Luego esto te puede dar en la cara y que se revierta la situación, pero entré casi en suelo. Una suerte que te cagas, con perdón. Pero en última clave voy a hablar de esto, de sectores rezagados que creo que pueden ser interesantes, que los he comentado también en algunas otras ocasiones, pero que hoy lo quiero comentar porque os compartí unos gráficos esta semana que son interesantes, ¿no? Punto importante, tema de por qué tenemos que estar tranquilos. Fijaos el volumen de bancarrotas que hay en Estados Unidos, que esto no hay que cogerlo como... O sea, esto no lo tenéis que coger como referencia y como si fuera la Biblia, para nada, ¿eh? Igual que en su momento hablábamos de bancarrotas y hablábamos de posibilidades de que esto fuera muy negativo y de cara a pensar en una recesión económica y tal, el momento más tensionador de las bancarrotas fue en 2023, uno de los factores por los que hablábamos también de recesión más inminente, etcétera, ¿no? Y cómo esto, desde el pico de marzo, cuando los eventos de Silicon Valley Bank, ha ido cayendo. Y ahora las bancarrotas están en un nivel más o menos estable del 2022-2021. Ahí estamos, en los niveles de bancarrotas, ¿no? Con lo cual, bueno, pues... más o menos estabilidad. Las principales compañías que generaron bancarrotas en 2023, muchas de ellas fueron tecnológicas, por tanto aquí se ha suavizado y por eso hay cierto colchón con respecto al movimiento que puede haber en las tecnológicas, teniendo en cuenta que va a haber correcciones en el camino, estoy convencido, y de hecho luego vamos a ir a todo esto. Hay una sobrecompra importante y debería haber una corrección más pronto que tarde. Pero estamos hablando de tendencias de medio plazo dentro de un proceso especulativo. Creo que se entiende, ¿no? Puyol Roger, gracias por pasarte y saludar. Gracias por pasarte y saludar, claro que sí. Siempre es un placer tenerte por aquí comentando. Importante, ¿no? Todo esto. Importante todo esto de cómo las bancarrotas pues han aliviado. Entonces, ¿exceso de euforia hay? Exceso de euforia hay. Hay exceso de euforia. Pero el hecho de que haya exceso de euforia no quiere decir que esto no sea un pepino tremendo que siga subiendo como un cohete de cara al medio plazo y que tengamos que aprovecharlo desde el punto de vista especulativo o incluso quien quiera estructural que lo haga. Porque aquí, como inversores particulares, una cosa es información, ya sabéis que yo traslado información, y otra cosa es opinión o análisis. Como información decimos cuidadito, que esto es especulativo, cuidadito, que esto se está inflando de una manera desproporcionada, a mi juicio. A nivel inversor particular, diciendo, oye, se está inflando de una manera descomunal, ¿por qué no lo voy a aprovechar? ¿No? ¿Por qué no lo voy a aprovechar? ¿Quién me impide aprovechar todo esto si yo quiero batir a la inflación? Y es mi propósito, ¿no? Y batirlo, y si ya no es que la bata, sino que la triplique, pues mejor.
Ojalá, ¿no? Mejor, claro que sí. Elesar, gracias por pasarte por aquí. Muy buenas tardes. Espero que te guste el programa y que, pues eso, que estés por aquí comentando como siempre. Entonces, yo creo que eso, que no, que hay una gran exuberancia, hay una gran euforia y se está sosteniendo todo a golpe de endeudamiento público por parte de la administración de Estados Unidos, de que muchas compañías grandes tecnológicas se endeudaron antes de la subida de tipos de interés, un factor en el que no caí personalmente y mea culpa en esta parte, cuando hablamos en su momento, en el año 2022-2023, por ahí, de las posibilidades de que la bolsa cayera más porque los tipos de interés iban a perjudicar a las tecnológicas, pero no entramos en eso, no supimos ver, muchos que analizábamos la situación de los mercados, cómo gran parte de esas compañías a las que le perjudicaba el encarecimiento del dinero se habían endeudado previamente a tipos a muy largo plazo, cuando estaban muy baratos, obviando o saltándose esta gran subida de los tipos de interés y estos intereses tan altos. El problema es cuando vengan las refinanciaciones, que ahí sí que viene el tío Paco con las rebajas. Muchos de ellos tienen refinanciaciones este mismo año y otras tienen en 2025. Y ahí sí que viene donde la matan. Pero de momento, hablamos de corto plazo, la situación es así. Y si la situación es así, hay que jugar con este esquema. Ya sabéis que aquí vamos partido a partido y que cuando vemos una cosa clara la decimos y que tratamos en el abanico 1000 escenarios. A nivel macro, los indicadores adelantados siguen apuntando lo mismo. Lo mismo que he dicho aquí muchas veces. Los indicadores de momento, no. Y luego lo que hace el Tesoro y la Reserva Federal es meter pasta y dopar la economía para que esto siga fluyendo. Entonces, si meten pasta para que esto siga fluyendo hasta marzo-abril, pues esto fluye hasta marzo-abril, si siguen en este contexto. Y de hecho, en procesos electorales la bolsa también le ha ido favorablemente y le ha ido muy positivamente, ¿no? Entonces, son factores que por supuesto que tenemos que tener en cuenta. Pero hablando de sobrevaloración del Nasdaq, este gráfico que compartía Javier Galán, que le mando un saludo y gracias por... Me parece muy interesante esto que decía de situación del Nasdaq, de valoración y que si es burbuja o no. Os pongo la información porque va un poco en contra de lo que os he dicho ahora para que manejéis las dos informaciones, ¿vale? Pero hablaba de la situación de cotización por PER de lo que se marcó en la burbuja de las .com, ¿vale? Mirad el PER que tenía a principios del 2000 con el PER medio de ahora. Son 32 veces. Es decir, un PER bastante bajo comparativamente con esto. Por eso digo también que es incipiente, teniendo en cuenta todo esto. La situación de las tecnológicas y el Nasdaq, ¿no? ¿Hay cierto componente de burbuja? A mi juicio sí, porque se está moviendo por irracionalidades o exuberancia en muchos puntos. Y por la concentración tan fuerte de mercado. ¿Le puede quedar recorrido teniendo en cuenta todo esto? ¿Le puede quedar? Claro, claro que sí, que le puede quedar, aunque no pensemos. Ahora bien, yo voy un poquito con la garganta, así, con el esto en la garganta, ¿no? Y tal. ¿Y qué os voy a decir? Una cosa muy importante, ¿no? Os voy a decir, ¿cómo veis las valoraciones? ¿Qué herramientas se pueden utilizar? ¿Dónde podemos ver algunas valoraciones? Os voy a enseñar esta herramienta que es Investing Pro, que me he hecho ya la suscripción y que además tengo la suscripción para vosotros con un descuento importante. Recuérdame, Chris, pero me parece que es un descuento del 20%, si no me equivoco, de la suscripción de Investing Pro y la Pro Plus. Y aquí tenéis una serie de herramientas, tenéis listas de seguimientos, tenéis ideas con sus algoritmos para replicar, por ejemplo, la cartera de Warren Buffett, de Bill Gates, de Ray Dalio. Y bueno, pues tenéis ahí precios bastante competitivos. Perdón, 10% de descuento tenéis con mi código. Con mi código tenéis un 10% de descuento que os lo pasa Chris por el chat y el código mío lo tendréis también fijado en la descripción, en el vídeo de YouTube y también en el comentario fijado. Merece mucho la pena, tenéis un montón de métricas que seguir, podéis filtrar las compañías por PER, tenéis explorador de datos, beta a 5 años, puedes coger Apple, por ejemplo, y aquí tienes Apple con la beta a 5 años, con sus años fiscales. Es que tenéis una serie de herramientas, deuda neta por capital, fijaos Apple, aquí un chorro de datos tan importante, resumen del rendimiento, lo que digo, la parte de ideas es muy interesante, podéis filtrar por rendimiento a un año, por número de participantes, el rendimiento mensual, los promedios, y aquí tenéis un montón de
de carteras que podéis ir replicando y demás. Es una herramienta básicamente informativa que la iréis conociendo en el programa de las claves porque la voy a utilizar bastante a partir de ahora para fijarnos. Movimiento de, por ejemplo, esta herramienta de comparativa. Puedes aquí poner crecimiento del BPA, del beneficio por acción, y vas cogiendo aquí Apple, por ejemplo. Estoy haciéndolo así a grosso modo con vosotros. Y podéis coger aquí Microsoft, por ejemplo, yo qué sé, por coger un poquito diferentes compañías. Y a ver si me sale aquí. Selección cruzada, descargar. A ver, gráfico sin título. A ver si ponemos evitas. Mira, por ejemplo, ponemos evita, ¿no? Microsoft y Apple. Y aquí te sale todo. Ponemos dividendos por acción y también lo carga. A ver si lo carga. Pero vamos, que tenéis aquí. Ahí lo tenéis, dividendos por acción, beneficio bruto. Bueno, es una herramienta que para hacer análisis fundamental va a venir muy bien. Yo la voy a ir utilizando y la voy a ir utilizando con vosotros. Echadle un ojo porque no es... Ya os digo, la suscripción, los planes de suscripción no son caros y vais a tener un 10% de descuento con el código Héctor Pro. Merece mucho la pena para mirar todo este tipo de compañías y demás. Así que nada, de hecho, bueno, mando un saludo a la gente de Investing que me ha proporcionado todo esto y que me va a servir mucho para analizar compañías a partir de ahora y analizarlo con todos vosotros. Ya sabéis que de Investing utilizamos habitualmente el calendario de Investing para ver los datos macro, lo hemos hecho habitualmente. Pues a partir de ahora también utilizaremos esta herramienta que os va a ser y nos va a ser a mí también me va a ser súper útil para todos mis análisis, para la newsletter, por ejemplo, que antes os he dicho que os suscribáis a mi newsletter, que es gratuita y semanal. Utilizaré mucho esta herramienta también, porque yo creo que merece bastante la pena. Así que, lo que os digo, echadle un ojo que está muy bien. Bueno, siguiendo con la tercera clave de la semana, tiene que ver con que vuelven los cortos al SP500. ¿Quiere decir esto que vuelvan los cortos que va a desplomarse la bolsa y que tenemos que vamos a tener un desplome importante? No tiene por qué. No tiene por qué. Os lo decía por aquí. Fijaos en el mayor volumen de cortos que hemos tenido en los últimos tiempos fue en enero del año pasado. Fue en esta fase de aquí. Perdonad que se me ha hecho esto demasiado grande. Pero fue en enero del año pasado. En esta parte de aquí del mercado había muchos cortos y muchos largos. Pero aquí la bolsa subió. En este momento en el que los cortos estaban muy bien posicionados. De hecho, hubo unos levantamientos de cortos, unos cierres de cortos importantes que provocaron muchas subidas. Con lo cual, ahora hemos tenido el mayor volumen de cortos que no veíamos desde esta fase, desde julio del 2023. Y hay mucha gente que dice, joder, pero en julio es donde se metió la leche la bolsa. Bueno, hay que seguir esto muy de cerca. Yo creo que una corrección en corto plazo por salud del SP500 y el Nasdaq debería producirse, como lo hemos dicho antes. Pese a que en el medio plazo la tendencia es alcista, no lo siguiente. Hay mucha incertidumbre hacia dónde puede ir la tendencia, pero la tendencia es la que es. La tendencia es la que es, básicamente. Entonces, hay que vigilar estos movimientos de los cortos. Hay ahora mismo casi más cortos que largos, todavía no. Y en el momento en el que sobrepasen los cortos a los largos, pues sabemos que hay un interés en que la bolsa caiga por parte de muchos hedge funds importante y que incluso puede entenderse como lo contrario, como la bolsa de por subir y se cierren esos cortos, puede pegar eso un pepinazo al alza tremendo, ¿no? Pero es verdad que una vez que se superan los 5.000 puntos, pues lo más inmediato serían los 5.100 y ahí ya es otra película, ¿no? Y ahí ya en los 5.100 puede haber cierto movimiento correctivo intermedio y de nuevo caídas en la bolsa para luego ver si ese movimiento se apoya y sigue esa tendencia burbujística o tendencia a la burbuja, como hemos dicho antes, ¿no? Que yo creo, ahora mismo es mi escenario central ese, pero como tengo posiciones muy tácticas en bolsa y no súper estructurales, más estructural en oro, ya lo sabéis, en renta fija, ahí tengo posiciones mucho más estructurales, pues no tengo miedo, porque en el SP500, para los nuevos que me conozcáis y los que no, y lo hemos dicho aquí, y si no, desmentidmelo en el canal, en el SP500, desmentidmelo aquí en el chat, en directo, pero en el SP500 yo entré sobre los 4.357 puntos que hice el promedio. Estuve a punto de bajarme a principios de año, los habituales lo sabéis porque lo he dicho en los programas de las claves, de decir, es que me da miedo este movimiento, ha subido mucho, no me bajé, me alegro mucho, y de los 4.357 puntos hasta el momento actual sigo dentro. Entonces, con una posición de cartera dentro del 5% también, como el Bitcoin aproximadamente. Entonces, ¿me voy a bajar?
voy a cerrar posiciones, os lo aviso de antemano. Si toca los 5100, cierro posiciones de la mitad de esa posición. Voy a cerrar la mitad. Y me quedo con la otra mitad para ir viendo, y si hay una corrección, vuelvo a entrar con esa otra mitad. Esa es mi estrategia que voy a seguir. Me puedo equivocar, pero creo que en el corto plazo debería haber un movimiento correctivo que lo podemos aprovechar desde el punto de vista especulativo. Es mi opinión y me la estoy jugando, la verdad. Hay gente que prefiere estar todo invertido y hacer DCA y tal. Yo, con esa posición táctica de mi cartera, no la posición core, sino la posición más estratégica táctica, me gusta ir jugando. Y es como lo veo, y viendo esto de los cortos y demás, pues me refuerzo mucho esa tesis, ¿no? Esencialmente, dentro de esta tercera clave. ¿Por qué también refuerzo esa tesis y que en el corto plazo debería haber una caída intermedia que podamos aprovechar? Por esto que os muestro, perdón, en pantalla, esto de la mesa de trading. No sé, ya tengo dudas de si es de Goldman Sachs o de Morgan Stanley, porque yo creo que fue en un informe de Morgan Stanley donde lo vi, pero hoy me ha dicho mi amigo JJ Montoya, que es habitual de la comunidad de Discord, donde ahí comparto información en tiempo real, gráficos, análisis, etcétera, que siempre os invito a que os unáis, que tenéis también los links a la comunidad aquí en directo, que os lo pasa Chris, y también en el canal de YouTube. Pero me ha dicho mi amigo Montoya, que es súper activo ahí, que esto es de Goldman. Yo creo haberlo visto en Morgan Stanley, en un informe de Morgan Stanley, pero bueno, da igual. Sea de Goldman o sea de Morgan Stanley, la realidad es esta, ¿no? Que estamos en niveles de sobrecompra que no veíamos desde el 2020-2021 y de todo el 2020, ¿no? Estamos en unos niveles de RSI que nos debería indicar que debería haber caídas a no muy tardar. Ya os digo que el límite por arriba, yo os lo digo abiertamente, creo que los 5100 es una buena referencia. Y de hecho esto podría girar en cualquier momento, que no lo sabemos. Lo que pasa es que mirad el apetito por el riesgo que hay, mirad el apetito por el Nasdaq, mirad lo que está haciendo Bitcoin. La gente está subida a ese barco. Y si está subida a ese barco, hay exuberancia, hay momento positivo, hay optimismo. Es así, ¿no? Es así. Lison81 me dices, ¿cuándo cierras posiciones? ¿Lo llevas a renta fija, monetario, oro o a cuenta remunerada? Lo llevo generalmente sí, a cuenta remunerada. Lo llevo a cuenta remunerada. En monetarios no estoy metiendo, ¿eh? Y mira que me lo habéis preguntado muchos. ¿Metes en monetarios, tal? No estoy metiendo en monetarios. Estoy metiendo en remunerada y en renta fija también algunas posiciones. Lo que pasa es que en renta fija, sí, en renta fija también, porque en renta fija, además veis que yo voy haciendo aportaciones en diferentes plataformas. Esto no es ningún secreto porque lo comparto aquí abiertamente. Y que voy metiendo de 500 en 1000 y tal. Y mucho de eso es dinero que saco de otro lado de posiciones que voy cerrando y a lo mejor lo meto en planes, en colocaciones a 3 meses, en la cuenta remunerada aquí de Trade Republic, lo muevo a China, a lo mejor voy rotando un poco la cartera, diferente, pero sí que lo voy rindiendo ese dinero. No lo dejo, no lo meto en la cuenta de donde tengo la hipoteca, que ahí me hacen así. No me hacen, gracias, hasta luego. ahí no me rinden ni... ahí no rinde nada, tío. Ahí te dicen una palmadita en la espalda y da gracias, macho. O sea, no. O sea, entonces yo lo muevo donde me rinden, efectivamente. Efectivamente. A ver si un día hablo de la cartera... Sí, lleva razón, lo de la cartera permanente. Lleva razón. Pero bueno, lleva totalmente razón. Un día lo comento por aquí, o el jueves mismo. Igual puedo hablar de todo esto. Entonces, lo que os digo es esto, ¿no? Debería haber un saneamiento de la tendencia para tirar, tal y como lo veo, ¿no? Dentro de esta tercera clave. Por tanto, tercera clave, los cortos vuelven. Y dentro de esa tercera clave, RSI apuntando a la fiesta en el cortísimo plazo puede revertirse, ¿no? En el cortísimo plazo. Siempre en inversión hablamos de plazo. Corto plazo, medio plazo. Antes hemos hablado de medio plazo y de que la tendencia le puede quedar a medio plazo. Eso es lo que hemos dicho. Y ahora en el muy corto plazo, la tendencia, por niveles de sobrecompra y por lo que hemos hablado antes, puede irse asfixiando, ¿no? Un poquito. Simplemente, nada más. Bueno, vamos a la cuarta clave, queridos amigos y amigas, por aquí por el chat. Vamos a la cuarta clave. Por cierto, antes habéis dejado ahí cositas que luego trataremos al final del programa. Y quiero dar las gracias a Jesús Panatri y a John Connor 7 por seguir el canal de Twitch. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por seguirlo, porque siempre es un lujo, un placer que sigáis el canal, los nuevos que estéis por aquí. Si os gusta este contenido, habéis caído y habéis dicho, oye, qué tío, ¿no? Qué majo es, qué bien lo analiza y tal. Pues seguid el canal. También si lo veis en diferido desde YouTube, que antes os lo he dicho, os lo recordaré, que sigáis el canal, que os suscribáis si os gusta, que dejéis vuestro comentario y que si me queréis decir cosas,
lo podéis hacer desde el respeto, no hay ningún problema. Esta semana he tenido un debate con un seguidor en la parte de comunidad de YouTube diciendo que yo le borro comentarios, tal. Yo borro solo, tanto yo como los moderadores que tenemos en el canal de YouTube, lo digo para que lo sepáis, se borran comentarios si hay faltas de respeto. Si hay un borrado de algún comentario ha sido sin querer, eso partiendo de la base. Y segundo, que conmigo, y de hecho con él tuve el debate, porque lo digo para que lo sepáis, ¿no? Todos cómo funcionamos en las redes sociales. Podéis tener debates desde la educación. Ahora, si me dices, no tienes ni idea, algún día aciertas, no sé qué, pues lo siento mucho, no se te va a hacer caso, o se te va a borrar, o se te va a bloquear. Tú me puedes decir, oye, Héctor, desde el respeto, creo que aquí te has equivocado y tal, y podemos argumentar por qué me he equivocado, por qué no, por qué analizábamos eso, qué alternativas ha habido, qué hay, ¿no? Desde el respeto todo válido, pero si no hay respeto, pues lo siento mucho. También tengo una salud mental que vigilar, tenemos muchas cosas que hacer, muchas cosas que vigilar, entonces para que lo sepáis cómo funcionamos ahí. Se puede debatir, pero del respeto. Yo no voy a llamarte a la puerta de tu casa y decirte, eres un imbécil, no hagas ruido. Si me molesta el de arriba, pues voy y le digo, oye, puedes bajar la música, tal. Pues educación, qué poco que tener educación, ¿no? Digo yo, no sé. Llamadme loco, pero qué poco que yo, si hay algo que no me gusta o con lo que no estoy de acuerdo, digo, oye, perdóname, tal, no sé qué, yo no pienso esto, tal. Y tal, amigos, es que no tengo ningún problema, pero si vienes ahí como un energúmeno, pues no, ¿sabes? Obviamente, ¿no? Pero bueno, bienvenidos comentarios y debates, lo que digo, bienvenidos, gente. Yo estoy encantado de debatir con todos vosotros y de, pues eso, básicamente, de tener charlas distendidas y explicaros por qué veo unas cosas. También lo digo por aquí, también me preguntáis por aquí, ya lo sabéis en directo, y yo soy como un libro abierto, o intento serlo, y lo que no sé, como lo de mirar lo de la cartera permanente de mi amigo Lisón, le digo, tío, llevas razón, macho, soy un desgraciado que todavía no hemos hablado de todo esto. Pero bueno, dices John, dices que me sigues por John. John es un grande. John va a estar mañana con José Luis Cárpatos aquí en el canal. Gran debate, gran charla que vamos a tener los tres. No os lo perdáis. De hecho, la última charla que tuvimos la semana pasada, a 3 bandas, también os gustó mucho, así que yo espero que estos debates también os formen ahí gusanillo, ¿no? Y os guste y entréis al canal y lo apoyéis. Así que mañana vamos a tener un tridente, como dicen Abbas de Tolosa, de gala. Por la parte que a mí me toca, muchas gracias. Y por la parte que les toca a ellos, son de gala, absolutamente. Bueno, lo que digo, cuarta clave, datos macro, gente. Datos macro esta semana. ¿Qué datos macro tenemos que vigilar? Pues especialmente, ya os digo que lo tenemos aquí, Consumer Price Index, es decir, dato de inflación de Estados Unidos. Lo tenemos mañana, es el dato principal en el que se van a centrar los inversores y que tenemos que poner la lupa bien activa. Ahí lo tenéis, el dato de inflación de Estados Unidos. Yo creo que merece la pena. El próximo martes, mañana 13 de febrero, saldrá a las 2:30 de la tarde, hora española. 8:30 de la tarde, hora de la costa oeste, hora de la costa este de Estados Unidos. El miércoles, a las 7 de la mañana, solicitudes de hipotecas en Estados Unidos. Importante también seguir este dato como clave macro y cómo vigilar. Ahora nos vamos a detener un poquito en la parte. Nos vamos a detener en la parte del IPC de Estados Unidos y qué se espera. El jueves 15 se publican las peticiones iniciales de desempleo en Estados Unidos, ventas minoristas, precios de importación, el IPP, ¿no? El Empire Manufacturing, que también, pues, para ver cómo está el sector manufacturero, el índice de la Fed de Filadelfia, es que el jueves va a ser un día importante, ¿no? La evolución de los precios de la vivienda y los inventarios de las empresas. Y el viernes 16, la construcción de nueva vivienda en Estados Unidos, dato de construcción de nuevas viviendas en Estados Unidos. Ojo que hay que vigilar mucho los datos de inmobiliario que pueden recalentar todo, lo hemos dicho antes, pueden recalentar la situación, ¿no? El PPI es el viernes, no es el jueves, el índice de precios al productor y la confianza o el sentimiento, la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, sentimiento de mercado. Yo creo que es súper interesante a nivel macro, con el foco puesto en el día de mañana. Con lo cual el programa de mañana va a ser interesante, no lo siguiente, en términos de actividad económica, aunque todos los días van a ser interesantes, ¿no? Pero el de mañana yo creo que va a tener una especial atención. Y fijaos, ¿qué se puede esperar mañana del dato de inflación? Que yo creo que aquí se está,
que en el corto plazo la inflación va a seguir cayendo, es una realidad, viendo las expectativas que hay ahora. ¿Por qué? Observad lo que estima, y a mí me gusta seguir mucho, los modelos de la Reserva Federal de Cleveland. Y es que en enero, el dato de enero, que es el que se va a publicar mañana, la inflación general caiga al 2,94% y en febrero caiga al 2,86% en términos interanuales, con un descenso de la subyacente al 3,64% en febrero y al 3,81% en enero. El dato que vamos a conocer mañana. Datos mensuales, en enero prácticamente una subida del 0,1%. Y en febrero se estima una subida del 0,33%. Es decir, tendencia de desinflación que sigue adelante y que, pues eso, interesante. Por cierto, Beiro me dice, soy nueva y no entiendo ni la mitad, pero estoy enganchada a tu canal. Oye, muchísimas gracias. Espero que, aunque que poco a poco te vayas enterando. Que poco a poco te vayas enterando. Hay otras redes sociales, no sé si me sigues por otras redes sociales, pero por ejemplo, en Instagram, te lo digo para la gente que sea más o que tenga menos conocimiento, quizá en Instagram, en los vídeos cortos o los shorts de YouTube, que también los subo, lo que subo a Instagram lo subo como short de YouTube, pero ahí hago un contenido un poquito más distendido, más de entender. Mírate todos esos vídeos cortos, en formato un poquito más divertido, y ahí yo creo que igual puedes enterarte de lo más básico. Y luego, pues aquí seguir, ¿no? Y escuchar. Hay casos de éxito, ¿eh? De gente que no tenía o que tenía menos idea y que ahora va entendiendo más. Y uno de los casos de éxito, que sé que es un caso que ha ido mejorando con el paso del tiempo, y está por aquí por el chat seguro, que es AMT65, lo puede decir por aquí por el chat, como poco a poco, a medida que me ha ido siguiendo en todos los directos, ha tenido más conocimiento. También puedes unirte a la comunidad de Discord, donde ahí compartimos conocimientos, así que te espero por Discord, que te lo pasa por el chat para seguir aprendiendo, seguir moviéndote y demás. Hay muchos casos, ya os digo, de gente que tenía quizá o era menos ducho en temas económicos y pues a raíz que me ha ido siguiendo, pues la cosa ha mejorado, ¿no? Así que bueno, espero que sea uno de tus casos y que muchas gracias por seguirme, ¿eh? Muchísimas gracias por seguirme. Mira, AMT65 dice ahí, he aprendido muchísimo siguiéndote, pues lo que os decía yo. Y muchas gracias, ¿eh? Que yo sé que tú, como eres asidua, pues lo ibas a compartir por aquí, para Beiro, que nos dice que es nueva y que entiende poco, pero que está enganchada. Pues sigue enganchada, que esto es droga buena, no droga mala. Así que sigue enganchada y yo creo que te va a seguir gustando, ¿no? La Pepi Happy también, muchas gracias por seguir el canal, que he visto que, pues eso, que lo sigues. Y dices J. Miguel que me too. Pues me alegro que hayas aprendido mucho siguiéndome y muchas gracias, la Pepi, por saludar por aquí. Muy buenas también a ti y muchísimas gracias por saludar. Bueno, esto con respecto a la inflación, que va a seguir un proceso de seguir desacelerándose, según retomando un poco las claves, y la cuarta, que ya vamos abordando lo que es el final del programa, este programa de las claves. Con estos datos macro que hay que vigilar, con el foco en la inflación, cuidadito mañana. En principio no se esperan sorpresas. Cualquier sorpresa desde el lado negativo pues afectará obviamente a los mercados. No creo que mucho, porque el proceso de desinflación parece clarísimo. Y bueno, pues cualquier sorpresa positiva, pues todavía más gasolina para los mercados, que hemos hablado antes. Así que muchísimas gracias. Beiro, dices que me ves por una entrevista con Pablo Gil. Pues muchísimas gracias. Pablo es un asiduo en este canal y lo seguirá siendo. Mal que les pese a los amigos que echan espuma por la boca con un gran profesional. Te puede gustar más o menos su análisis, pero un gran profesional como es Pablo Gil, al que le mando un abrazo y mucho apoyo, porque últimamente, y me jode decirlo, perdonad el grueso de mis palabras, se está comiendo un hate que no se merece. Porque él comparte su conocimiento con todos nosotros, podéis estar más o menos de acuerdo, diferir, pero no se merece los ataques. Nadie se merece que se le ataque de manera sangrante y de mofa. Imaginaos vosotros recibiendo 40 comentarios, jajajaja. Mucho ánimo a mi amigo Pablo, porque no se lo merece, y es un tío que chapó 10 de persona, 10 de profesional. Simplemente tengo que decir todo esto. En fin, de verdad, un poquito de mesura a la hora de criticar. Se puede hacer críticas, como he dicho antes, desde una estabilidad emocional, pero sin sentido no. Entonces, de verdad, no merece la pena. Siguiendo, vamos a ir con la quinta clave, si os parece, gente, para terminar. La quinta clave de esta semana para mí
Antes hemos hablado, me preguntaba por el chat Gisela. Preguntaban por el chat. Sectores infravalorados, ¿dónde está? Yo ya sabéis, lo he compartido antes. Uno de los sectores infravalorados es el tecnológico de China para mí, y por eso he entrado en un ETF a través de Trade Republic, que una vez más, si os gusta, si os agrada la plataforma, que además os rinde un 4% anualizado como cuenta remunerada, lo que no invertís, pues yo utilizo esta plataforma para invertir en ETFs, ¿no? Y una de las últimas apuestas que he tenido a nivel personal, y no es recomendación de inversión absolutamente para nada, sino lo que he hecho, es un ETF de tecnológicas chinas en el eShares de BlackRock de China, ¿no? Pues ahí sería un sector de los que considero infravalorados en este momento. De cara al largo plazo, al muy largo plazo. Básicamente. Loladri, muchas gracias por comentar eso por ahí. Dices, aquí se aprende un montón, le he recomendado este canal hasta a mi madre. Joder, pues qué grande eres, tío. Además, nosotros estamos muy en contacto por Instagram. Sé que me sigues mucho por Insta y me alegro muchísimo que sea así. Don Chuncho, muchas gracias por pasarte y saludar. Y a Manuel, no ha pasado nada. Simplemente hablábamos, me hablaban de aquí de Pablo y tal, y he hablado de eso, nada más. O sea, no pasa nada. Visor Trading dices, hola, ¿qué tal? ¿Qué 5 acciones comprarías ahora para mantener un año? No puedo hablar de acciones individuales. De ETFs me da igual porque son sectores, pero bueno, sabéis que yo soy profesional de la información, ¿no? Profesional de la comunicación. Yo hablo de muchas compañías que cotizan en bolsa. Si yo os comparto posiciones de acciones individuales, sí puedo hablaros cuando he cerrado posiciones, eso me da igual. Compañías que he cerrado posiciones, ya eso me da absolutamente igual. Decir, oye, pues invertí en Boeing, por ejemplo, después de la pandemia, y la vendí con un 30% de rentabilidad hace 2 meses o algo así, antes de que se produjera lo del accidente y todo esto, antes de toda esa historia, ¿no? Ahí me da igual porque he cerrado posición, pero de donde no he cerrado posición no puedo decirlo, porque si yo mañana hablo de no sé qué compañías, puede el regulador además entenderlo como conflicto de intereses, de que yo hable bien o mal de una compañía porque soy periodista y la tengo en cartera, que me da absolutamente igual. O sea, yo, aunque la tenga en cartera, he tenido compañías que he tenido en cartera y he hablado de que muy mal, muy mal, muy mal. O sea, es como si ahora encuentro un informe de Goldman Sachs que habla muy mal de tecnológicas chinas o de X compañías tecnológicas chinas, pues yo voy a hablar de ese informe, me da igual, pero el regulador, como puede entenderlo como conflicto de intereses, pues es así. Entonces no puedo decir nombres concretos de compañías y espero que lo entiendas, porque como me dedico a la información y a tratar con fuentes de información muy directas, tanto de Wall Street como de España, pues tengo que tener cierto cuidado y es lógico que lo tenga que tener. Sí puedo hablaros de sectores, sí puedo hablaros de tendencias, de ETFs, diciendo que es lo que yo hago, pero con mucho cuidado. Yo creo que se entiende, ¿no? Yo creo que se entiende. Pero vamos, que gracias por tu pregunta y me fastidia tener que declinarte lo que estás diciendo por aquí, pero es así, ¿no? Bueno, tema de lo que os digo, China. Lo quería hablar, ¿no? Antes del tema de China. Esto ya os lo he dicho. Pero sectores, como quinta clave, espacios en los que está habiendo un cataclismo tremendo, pero que creo que de cara al futuro puede generar bastante potencial, teniendo en cuenta cómo se están posicionando muchos inversores y muchas gestoras de fondos. Esto es información, no es opinión. Uno de ellos es las infraestructuras. En infraestructuras se está metiendo una pasta tremenda por parte de los estados. Y como en 2023, 2022 había mucho miedo de la recesión, pues las infraestructuras, fijaos la caída que hay desde el 2019 y todo lo que se comen en pandemia, y desde entonces no sube el sector infraestructuras. La inversión en infraestructuras ha colapsado a nivel mundial. ¿Se va a dejar de invertir en infraestructuras? ¿Nunca más ¿Vosotros creéis que nunca más van a invertir en infraestructuras? Pues yo creo que no. Yo creo que en infraestructuras van a invertir. Es que se ha metido una caída de más del 20%. La inversión en infraestructuras. ¿Esto va a ser así eternamente? Yo creo que no. Y por eso creo que es un sector muy castigado que hay que vigilarlo, ¿no? Y que a nivel informativo decimos, madre mía, qué sangría. Esto es una sangría, gente, es la realidad. Pero a nivel posicionamiento a largo plazo, es que una de las cosas que más hacen los estados es invertir en infraestructuras. Fijaos el plan de infraestructuras que hay aquí en la Unión Europea y en Estados Unidos y en China. Y mirad la leche que se ha metido.
Y mirad que nadie quiere infraestructura. Tú ahora mismo preguntas en el mundo inversor y más allá que los que piensan en largo plazo te dicen, no, infraestructuras de cara a un año no me meto ni de coña marinera, ¿eh? No, con perdón, perdonadme las expresiones. No me meto ni de coña marinera ahí. Y eso es lo que a mí me hace pensar a título individual de, ojo, hay que mirarle, hay que echarle un ojo, porque la leche ha sido ya importante. ¿Puede haber más leche? Sí, pero si queremos posicionarnos, por ejemplo, de aquí a los próximos 3 o 5 años, no de cara a un año. Estamos hablando de largo plazo. Largo plazo yo lo considero 3-5 años. Pues de cara a 3-5 años, sector infraestructuras me parece interesante. Básicamente. Yo creo que es interesante. Más. Para cerrar el programa de hoy. Aquí ya creo que está habiendo consolidación. Y es el private equity. Es el private equity. Aquí se está gestando, aquí se está moviendo el dinero. Aquí se mueve la panoja en el sector de private equity. Básicamente. Mirad el auge por el private equity que se generó en momento de la pandemia. Y mirad la caída tochísima desde ese momento hasta los mínimos de marzo del 23, que fue con la crisis de Silicon Valley Bank. ¿A esto le puede caer caída? Claro que le puede caer caída. Pero si piensas en un largo plazo y mirad la consolidación que tiene ahí, pues aunque pueda quedarle caída, es que esto luego tenderá a subir. Por cuestión lógica. Mirad en 2014 la recuperación post-crisis del 2008. El private equity también va a ser interesante. Lo que pasa es que aquí se meten las manos muy fuertes. Es muy difícil para un minorista, como somos nosotros en general. Hay mucho inversor profesional que me ve y que esto seguramente le parecerá interesante. Pues que es difícil. ¿Puede invertir un retail en private equity? Sí, en fondos que invierten en private equity. Por eso creo que hay que echarle un ojo y que como cuarta clave, pues me parece interesante. Lo de China que os comentaba que también es otro sector infravalorado, pues lo hemos dicho al principio del programa, ¿no? Observad este gráfico de EPFR, de flujos. Mirad la cantidad de pasta que está empezando a entrar en China ya. La tendencia era mala, ¿eh? La tendencia últimamente ahí estaba a reguleras, pero es que ahora está entrando una cantidad de pasta que está llevando que, pues eso, que las tecnológicas chinas se estén revirtiendo. Yo he tenido una coña realmente absoluta de entrar en un momento en el que se ha producido esto posteriormente al momento en el que yo entré. Ha sido un golpe de suerte. Es así, ha sido un golpe de suerte. Pero ya vigilando las tecnológicas chinas, y los que me seguís aquí lo sabéis, durante tiempo. De hecho, creo que incluso puede haber más caídas en las tecnológicas chinas. Lo sigo pensando. Pero como me quiero posicionar para largo plazo y acumular incluso en las caídas, tácticamente, pues lo veo interesante. Insisto, esto no es una recomendación de inversión, estoy compartiendo mis visiones que pueden ser súper erróneas. O sea, ni pe caso. Escuchadme a mí, escuchad otras opiniones. La mía es una más. Considerad mi opinión como una más. Yo soy uno más. Uno más dentro de las... del bosque soy un árbol más. Ya está, pues consideradme a mí como que alguien que habla con fuentes y demás, pues ya está. Ni pe caso. Si es que no, quien vaya aquí de gurú de esto va a pasar, seguro, nada. Ni caso. Yo tengo mi visión como tenéis vosotros la vuestra, ya está. Pablo Gestión, muy buenas. Gracias también por pasarte y por saludar por aquí, que siempre es un placer contar con tus saludos y con que estés por aquí. En fin, bueno, hasta aquí esta parte de las claves. Muchísimas gracias por seguirlo. Una vez más, si os gusta el contenido, pues seguid el canal, suscribíos, por supuesto, tanto aquí como en YouTube. Siempre encantado de que el canal vaya creciendo. Si queréis apoyar este contenido, siempre lo mejor es que os suscribáis, que dejéis vuestro comentario, que dejéis vuestro like, vuestro corazón, que sigáis el canal, todo, que me sigáis en todas las redes posibles. Así que, pues ahí nos vemos. Y la semana que viene más claves, ¿no? La semana que viene más claves. Dame un segundito que cambio por aquí. Para irme despidiendo ya, ¿no? Para irme despidiendo ya llevamos 1 hora y cuarto casi de programa, así que, bueno, había muchas cosas que analizar. Espero que os haya gustado a todos. Muchísimas gracias por estar pendiente, por lanzar vuestras preguntas, por estar aquí como siempre. Es un lujo teneros como comunidad, sois los mejores, sois los más educados, los más tranquilos, los que... De verdad, es un lujo teneros como comunidad. Sois muy grandes, de verdad, ¿eh? Os lo digo de corazón, que os tengo mucho cariño a todos los que estáis por aquí por el chat. De verdad os lo digo. Mañana nos vemos, mañana a 6 de la tarde, debate, charla, José Luis Cárpatos, John Economist y aquí este servidor.
para hablar de la economía, de los mercados, de toda la situación. También seguro que tocamos Bitcoin, ¿no? Porque es interesante, que antes lo habéis hablado. Yo muy contento con la situación de Bitcoin. Una vez más tenéis ahí el descuento con Investing Pro, esa herramienta que vamos a ir utilizando para mirar los fundamentales de las empresas. Muy recomendable, gente, muy recomendable. Así que nada, mañana nos vemos 6 de la tarde, hora española. Que paséis muy buena tarde y nada, que con ganas de veros por aquí mañana. Chao, hasta mañana.